Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 25 de mayo, sábado de la séptima semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este sábado continuamos leyendo la carta del apóstol Santiago. Leemos el capítulo 5, versículos 13 al 20. Hermanos míos, ¿sufre alguno de ustedes? Que haga oración. ¿Está de buen humor? Que entone cantos al Señor. ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará la salud al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si tiene pecados, se le perdonarán. Por lo tanto, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros para que se curen. Mucho puede la oración insistente del justo. Elías era un hombre igual a nosotros, y cuando oró con insistencia para que no lloviera, no llovió en 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra sus cosechas. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver a un pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. Palabra de Dios. Al continuar hoy con la lectura de la carta del apóstol Santiago, lo que tenemos que darnos cuenta es que en esa línea moral que está llevando el apóstol Santiago, nos está dando una indicación muy simple: cómo tenemos que enfrentar todas las situaciones de nuestra vida con un precepto básico, poniendo a Dios en primer lugar. Todas las referencias que nos ha dado, todos los ejemplos que nos ha dado, todas las situaciones que nos ha mostrado, al final lo que nos van a decir es exactamente lo mismo. Todo lo tenemos que enfrentar justamente poniendo a Dios en primer lugar. Fijémonos en cada una de las partes que hemos leído. ¿Sufre alguno de ustedes? ¿Por qué motivo? Por cualquier motivo. Tenemos sufrimientos en el corazón, no sé qué hacer. Sí, la recomendación es clara: hacer oración. La oración va a consolar nuestro corazón. El sufrimiento, ¿cómo encuentra consuelo en primerísimo lugar? Bueno, poniéndose en comunicación con Dios, que eso es la oración, hablando con Dios. Segundo, ¿está alguno de ustedes de buen humor? Bueno, lo mismo. Entone cantos al Señor. Entonar cantos al Señor es una variación de la oración. Por tanto, ¿qué nos está diciendo? Si estoy sufriendo o si estoy de buen humor, si estoy triste o estoy alegre, siempre dirigir mi corazón al Señor. Siempre dirigir mi corazón al Señor, en las buenas y en las malas. ¿Está alguno de ustedes enfermo? Bueno, que llamen a los presbíteros, que llame a los sacerdotes. ¿Para qué? Para que oren por él y lo unjan con aceite. ¿De qué está hablando el apóstol Santiago? Está hablando del sacramento de la unción de los enfermos. Un sacramento precioso, un sacramento bellísimo. Oye, qué pena da, yo siempre lo tengo que decir igual, es una pena terrible ver cómo entre tantos católicos el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento desprestigiado. Es un sacramento peor que desprestigiado, es un sacramento al cual muchos le tienen miedo.
Creen que si se recibe el sacramento de la unción de los enfermos es porque ya me voy a morir. ¿Y cuántos parientes, pretendiendo el bien de aquellas personas que dicen querer, no permiten que los sacerdotes realicen el sacramento de la unción de los enfermos sobre esos parientes, sobre esos seres queridos? No, es que si ve al sacerdote se va a asustar, va a pensar que se va a morir. Hermano mío, el sacramento no es para morirse. El sacramento, en primer lugar, es siempre para los vivos. Ningún sacramento se puede aplicar a los muertos. Ningún sacramento se puede aplicar a los muertos. Yo no puedo bautizar a una persona que ha muerto. Yo no puedo confesar a una persona que ha muerto. Yo no puedo, obviamente, darle la comunión a una persona que ha muerto. Yo no puedo hacer que un muerto se case. Y yo no puedo darle la unción de los enfermos a un muerto. Los sacramentos son para los vivos. ¿Y para qué están pensados? Para ayudarnos en esta vida, para ayudarnos a cumplir nuestra misión. Los sacramentos son regalos de Dios para que podamos cumplir la misión. ¿Cuál misión? La de santificar nuestra vida y llegar al cielo. Por tanto, la unción de los enfermos, aunque efectivamente suceda que la persona recibe la unción de los enfermos y fallece, no fue para eso, no fue para que muriera. No fue pensando, ay, vamos a matarlo. No, todo el contrario. Vamos a darle vida y vida verdadera. Fíjate cómo lo explica Santiago. Para que oren por él y lo unjan con aceite, invocando al Señor. La oración hecha con fe le dará salud al enfermo. Y el Señor hará que se levante. Es decir, que la primera función de la unción de los enfermos es levantar al enfermo, quitarle la enfermedad. Y en segundo lugar, si tiene pecado, se le perdonarán. Por tanto, si el Señor no quiere que esa persona mejore, si el Señor no quiere que esa persona recupere su salud, bueno, se cumplirá aquello que es más importante, que es el perdón de los pecados para preparar nuestra buena muerte. Continúa Santiago y dice, por lo tanto, confiesen sus pecados unos a los otros. En el origen de la Iglesia, el sacramento de la confesión se realizaba de esta manera, confesando los pecados unos con los otros. Después se fue, lógicamente, dando orden a ese sacramento de la confesión, como ha ido ocurriendo con todos los sacramentos. A veces hay personas que piensan, no, es que no se realizaba así desde el principio. No, casi ninguna de las cosas que vemos en la vida de la Iglesia se realizaban así desde el principio. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, porque hay una vivencia. La liturgia se va desarrollando, lógicamente, en la vivencia de la Iglesia, y la Iglesia va orientando para, lógicamente, dar orden a la forma en que se realizan los sacramentos. Pero fíjate bien, porque uno puede decir, ay, pero dice Santiago que confiesen los pecados los unos a los otros, entonces no hay que ir al confesionario, sino que nos confesamos nomás entre nosotros. No, esa no es la práctica actual, y sin embargo lo seguimos haciendo. ¿Qué hacemos en la misa? ¿Acaso no confesamos delante de los demás nuestros pecados? ¿No inicia la Santa Misa diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho? Es decir, estamos realizando lo que nos dice, y la costumbre que tenía ya en la confesión particular de nuestros pecados, especialmente esa confesión de los pecados graves, que es lo que hacemos. Hacemos el sacramento de la confesión buscando al sacerdote. Confiesen los pecados unos a los otros para que se curen, es decir, para sanar nuestras almas. Y nos dice el apóstol Santiago entonces, miren la importancia de nuevo de la oración. Mucho puede la oración insistente del justo,
mucho puede la oración. Es decir, si yo confieso mis pecados delante de los demás, como estamos hablando hoy en día, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando la sanación, pero sobre todo estoy confiando en la oración. Nos pone el ejemplo de Elías, que era un hombre igual que nosotros, y sin embargo, cuando oró hizo que no lloviera por 3 años y medio. Volvió a orar y entonces cayó la lluvia. Nos está diciendo Santiago el poder que tiene la oración, lo magnífica que es la oración. Y termina diciendo, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo hace volver al buen camino, tengan presente que quien hace volver al pecador de su extravío salvará su propia alma de la muerte y sepultará una multitud de pecados. ¿Qué nos está diciendo Santiago? No hay acción más valiosa, más hermosa que la de poder acercar las almas a Dios. Acercar las almas a Dios significa nuestro mayor bienestar y por eso tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que tener ese corazón deseoso de acercar las almas a Dios. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. En aquel tiempo la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Es importantísimo revisar la línea que sigue el Evangelio de San Marcos, porque es muy bello lo que hemos leído en los últimos días. Hemos visto cómo el Señor quiso compartir con sus discípulos su pasión. Y entonces se aseguró que mientras caminaban por Galilea no los molestara nadie, que nadie se enterara, porque quería anunciarles por segunda vez su pasión. Ellos no entendieron. No entendieron sobre todo qué significaba esto de resucitar al tercer día. Y más bien se pusieron a conversar quién era el más importante entre ellos. Y entonces el Señor, ¿qué ha hecho? Ha tomado un niño, lo ha puesto en medio y les ha dicho: el que sea como un niño, el que reciba a un niño, ustedes, ¿qué es lo que tienen que volverse? Servidores de los demás, esclavos de los demás, en relación a recibir a los niños. Después hemos visto cómo los fariseos le preguntaban sobre el matrimonio y resulta que el Señor les dice que aquello que Moisés les había enseñado de que podían divorciarse de su esposa, no es lícito. Y ahora vuelve a aparecer el tema de los niños. Fíjate entonces cómo va apareciendo efectivamente ese servicio a Dios a través de los niños y cómo los niños van a volverse efectivamente un ejemplo para todos los corazones, pero tenemos que saber entenderlo. En primer lugar, ¿qué es lo que sucede en el Evangelio? La gente le lleva a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. ¿Por qué? Bueno, podemos imaginarlo perfectamente, la típica actitud del adulto que no quiere a los niños porque los niños son molestosos, porque los niños hacen bulla, porque los niños hacen relajo, porque las mamás vienen, que los niños, en fin, esa actitud que vemos constantemente. Y el Señor, ¿qué ha hecho? Al ver esto, al ver que trataban de impedir a los niños llegar a Él, se disgustó. No es que simplemente, no, sí, déjenlos venir. No. Se disgusta delante de la actitud de los discípulos que no querían
que la gente acercara a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Qué terrible sería convertirnos en aquellas personas que impiden a los niños acercarse a Jesús. Qué terrible sería ser eso. Pero lamentablemente eso es lo que son muchos padres. Oye, cuando tú ves a un padre o una madre que no bautizan a su hijo y pasan no solo meses, años, ¿quién es ese papá? ¿Quién es esa mamá? Al final es aquel que le impide a su hijo acercarse a Jesús. Es terrible. Si yo veo en mi familia que ocurre esto, es que debería ser algo que rompe mi corazón. Y por lo menos debería decírselo a ese papá, a esa mamá. Yo veo muchas familias que en cambio lo ven como normal. No, es que no lo ha bautizado. No, pero ya después lo va a bautizar, ya después, cuando haya la plata para la fiesta, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto. Puras tonterías y nada más. Oye, dejen que los niños se acerquen a mí. La tremenda pena de ver cómo hay niños que los papás los llevan para que se preparen para la primera comunión, pero no los llevan a misa. No los llevan a misa. Y uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué entonces estoy llevando a mi hijo a la catequesis? Ay, no, porque es importantísimo que haga la primera comunión. ¿Qué es lo importante para ti? Lo importante para ti seguramente será que se tome la foto, que tenga el evento, que hagamos la fiestita y qué sé yo. Lo importante era que tenga esa relación con Jesús constante y resulta que tú no le permites acercarse al Señor y eso lamentablemente va a continuar. Ese niño hace la primera comunión y sus papás siguen sin llevarlo a misa. ¿Quiénes son sus papás? Aquellos que impiden a los niños acercarse a Jesús. ¿Qué ocurre en nuestras comunidades muchas veces? Lo mismo. Yo estoy completamente en contra, esto no es un dogma y cada comunidad elige cómo hacer las cosas, pero yo estoy completamente en contra de aquellas comunidades donde los niños son sacados de la iglesia para tener la misa. No, es que ahora los niños nos los llevamos a otro lado aparte. No me queda claro el bienestar que se está produciendo, separando a los niños de esa acción en la cual deben acostumbrarse a vivir junto a su familia. O, peor todavía, cuando queremos que los niños estén en un rincón apartado, ¿no? Ahí pusimos una sección de niños con vidrio y con la cosa. ¿Por qué apartados, lejos, los meto en un lugar donde obviamente no se van a concentrar? Me pasaba hace pocos días ver en iglesias en otros países que te habían adecuado una zona de juegos para los niños, para que los niños estén jugando durante la misa. Hermano mío, los niños normalmente tienen mucho tiempo para jugar, muchas instancias para jugar y tienen muchos lugares para jugar, gracias a Dios. Tal vez la iglesia no es el lugar donde yo le tengo que proveer al niño un espacio para que juegue. ¿Cuál es el pensamiento que tienen muchos? No, pero es que así están contentos los niños. Obvio, lógico. ¿Cuál es la gran sorpresa? Si yo le pongo un lugar de juegos a un niño, obvio que va a estar feliz. Pero ¿lo estoy dejando acercarse al Señor? ¿Lo estoy verdaderamente dejando acercarse al Señor? ¿O he creado simplemente un espacio como cualquier otro en el mundo? ¿Cuál es entonces la diferencia entre la iglesia y el McDonald's? Porque en el McDonald's también va y tiene su zona de juegos. Bueno, entonces no hay ninguna diferencia. ¿Qué está aprendiendo? ¿De qué manera se está acercando al misterio de Cristo? Y queda una gran y profunda duda sobre eso.
Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Recibir el reino de Dios como un niño, ¿qué significa? Significa tener la confianza de un niño. Yo tengo que tener la confianza de un niño con Dios, confiar absoluta y totalmente en su palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.